Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Bueno, hemos hablado bastante del puerto de Chancay y del conjunto de inversiones que tiene el Perú en el ojo de todos los países, ¿cierto? Tanto por la importancia que va a tener su desarrollo, como por lo llamativo de las obras que se están realizando, ¿cierto? El aeropuerto, el puerto de Chancay, los procesos de irrigación que tienen en el desierto, las nuevas carreteras y las posibilidades de que existan nuevas vías férreas vinculadas a una alternativa al bioceánico. Entonces, más de algún amigo que me ha escrito, no del Perú, sino de otros países, incluido Chile, se han cuestionado y dicen, oye Edgardo, tú hablas mucho del desarrollo y parece que hay muy buenas perspectivas para poder irse a radicar al Perú, desarrollarse profesionalmente, ir a poner un pequeño emprendimiento y ya no mirar tanto a otros países tan lejanos como el ingreso a Estados Unidos, Europa y estar muy cerca. Porque Perú, por ejemplo, para los chilenos, colombianos, argentinos y los mismos bolivianos, sería muy atractivo porque uno no se alejaría tanto de la familia. ¿Cierto? Un factor que es muy relevante para los latinoamericanos que migran, ¿cierto? El no de vincularse de su familia, que a veces es uno de los principales factores para que uno retorne, ¿cierto? No se acostumbra al lugar donde llega o trata de implementar sus costumbres cuando no son así, especialmente los países anglosajones, no logra aprender el idioma, pero también extraña mucho el terruño y lo que significa la cultura de cada país, ¿cierto? La comida, la música, las festividades, el clima. Entonces, me estuve preguntando y revisando algunas páginas e informaciones con respecto a que si yo quisiera irme a vivir al Perú, pero estar cerca de uno de los desarrollos más importantes que es Puerto Chancay, si tenemos alternativas. Entonces mi reacción de hoy es, quiero comprarme una casa en Chancay. ¿Lo puedo hacer? Veamos. Bueno, la oferta inmobiliaria en Chancay es enorme, ¿eh? Y claro que sí, pues porque están viendo cómo es posible de que vaya a ya inaugurarse prontamente el puerto, ya hay obras y hay algunos proyectos inmobiliarios. Entonces cuando uno googlea y busca propiedades en Chancay, sea un terreno, ¿cierto?, para construirse una vivienda o principalmente una casa, habitación, un departamento para arrendar, tiene bastante alternativa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ven las distintas ofertas y principalmente hay algunos proyectos, ¿eh? Hay proyectos que siempre ofrecen y venden principalmente lo vinculado al desarrollo en Chancay. Y si ustedes pueden ver, hay bastante oferta, ¿cierto? Hay, por decirlo así, lotes de casas de campo. Acá en Chile le decimos eh, segunda vivienda vinculado a parcelas de grado, ¿cierto? Que tienen una regulación muy estricta porque se han empezado a producir algunos inconvenientes con el agua que afecta a estas zonas agrícolas. Eso me lo podrían comentar. Les comento, lo que pasa es que en Chile, estas parcelas de agrado, es decir, pequeñas parcelizaciones de terrenos, estos loteos pequeñitos, que están regulados por ley, ¿cierto? La unidad mínima para lotear son media hectárea, se van instalando en lugares que eran agrícolas y por lo tanto van consumiendo mucha del agua que era agrícola y como el agua es principalmente para consumo humano, se producen problemas y una suerte de competencia con los habitantes regulares del campo, con estos habitantes nuevos que van llegando que no van a hacer desarrollo agrícola, sino turístico o simplemente tener una segunda vivienda. Si tienen ese problema ahí en el Perú. Si seguimos viendo, que es lo que me interesa que vean, la oferta va desde parcelas que se están construyendo, gente que está aprovechando de vender sus propiedades, eh, algunos lugares que estaban, por decirlo así, dejados o botados porque no había inversión, que han sido comprados y que también ha producido un poco de especulación. Ven, por ejemplo, aquí dice lotes en Chancay, Chancay, Chancay y toda la oferta que hay con Chancay. Entonces, lo primero que tenemos que dilucidar y responder es si un extranjero podría comprar una propiedad cerca de Chancay. Pensemos que lo habitual sería que la empresa portuaria trajera algunos ejecutivos, operadores y técnicos. Ya no son tantos como los que pensábamos porque ya se ha informado que este puerto va a ser muy moderno y por lo tanto va a ser tecnologizado y muy vinculado a la automatización y robotización, imitando lo que es Shanghái. Es decir, que no vamos a ver tantos operadores como suponíamos trabajando en el puerto, sino algunos que van a estar a distancia trabajando con los robots que cargan y descargan containers. Pero siempre los procesos logísticos traen alguna sinergia en otros servicios. El transporte que tiene que llegar al lugar, las medidas de seguridad, los servicios de hospedería, salud, servicios de oficina, abogados, auditores, médicos, la misma gente que se va a establecer va a traer familia, necesita habitaciones, se necesitan hogares, jardines infantiles, servicios anexos, y por lo tanto se va dinamizando la ciudad. Aumentado a otros servicios que tiene que poner el Estado. Seguridad.
no solo puede haber seguridad privada, sino seguridad pública, las mejoras viales y vamos a tener quizás una década de desarrollo y desarrollo de crecimiento del lugar y una cosa importante es esto. Entonces, uno podría preguntarse, e insisto en esto, si yo soy un extranjero, no solo un chileno, y quiero desarrollarme porque yo estoy vinculado principalmente al área portuaria o presto servicios al área portuaria. Por ejemplo, yo que soy abogado, fíjese que me dedico al derecho marítimo y van a haber empresas que quieren solucionar problemas y son chilenas y yo quiero estar allá para ofrecer este servicio. Habría que ver cuáles son las opciones inmobiliarias. Pero fíjense que el desarrollo inmobiliario, como habíamos visto, hay bastante oferta. Vamos a ver una, para que vean ustedes las ofertas que existen. Una al azar. No está auspiciada por la empresa. Fue una al azar que me llamó la atención de lo que propicia. Principalmente está vinculado esta conversación al tema del puerto de Chancay, porque va a tener un parque industrial. Yo estoy preparando mi reacción sobre el parque industrial. Tengo más información actualizada y tratar de explicar de qué significa. Y por lo tanto, no solo el trabajo, que ya sabemos que no va a ser tanto como uno pensaba dentro del puerto por la automatización, sí va a ser mucho vinculado a las tareas del puerto y vinculado al desarrollo logístico, donde van a estar las empresas que se vinculan a las navieras, a las empresas que quieren producir o las mismas necesidades que va a tener el puerto o las mismas necesidades que tienen las empresas que van a trabajar vinculadas al puerto. ¿Sí? Una sinergia muy entretenida y muy importante para el desarrollo del Perú y de toda Latinoamérica. Entonces, veamos cuáles han sido las críticas, que principalmente son especulación. Es decir, hubo alguien que se enteró, o mejor informado, tuvo los recursos, de que viene el proyecto años atrás y se iba a instalar en tal zona, que empezó a comprar terreno. Y terrenos que tal vez no valían mucho, hoy valen bastante. Veamos. Esta noticia es de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, es apan-medioperú.com y habla de que en Puerto de Chancay, ¿cuánto ha subido el metro cuadrado y cuáles son las oportunidades inmobiliarias? La crítica que hay en varios medios es lo que les decía yo. Sucede siempre que va a haber una obra relevante. Por ejemplo, en mi ciudad, la obra más importante que produjo este problema fue principalmente la ampliación de la doble vía de la Panamericana Sur, que pasaba por la mitad de mi ciudad y por lo tanto comenzó a haber especulaciones años antes de que se hablara del proyecto. O sea, se hablaba en círculos reducidos y comenzaron a comprarse las casas que iban a ser expropiadas y por lo tanto una casa que no valía mucho se compraba y un par de años después valía 3 o 4 veces su valor. Como sucede también con las ampliaciones de calle. Me imagino yo que la construcción del metro de Lima ha depreciado algunas propiedades que eran principalmente comerciales, que no han podido trabajar por las obras, pero aumentó el valor de algunas propiedades que van a estar cerca de las estaciones del metro, que tal vez antes no valían tanto, pero ahora valen mucho. Y había gente que tal vez ocupaba esas propiedades y las quería vender, pero no sabía que el metro iba a salir por ahí, y había alguien que se había informado antes. Esto se resuelve principalmente con que haya transparencia con esto y haya sanciones. Existan sanciones, ¿cierto? Para aquellos que especulan manejando información privilegiada. ¿Privilegiada por qué? Porque sabían antes que otros. Y muchas legislaciones lo tienen. En Chile hemos tenido procesos judiciales penales vinculados a que se ha descubierto que gente compró terreno de algunas cercanías a proyectos, pero supo antes porque lo llamó un amigo del ministerio, un amigo de la constructora, compra el terreno porque nos ganamos la licitación y después me da una mordida, dirían en algunos países, ¿cierto? Entonces eso no es correcto porque perjudica. Pero veamos lo que dice la nota, para que vean ustedes cuál es la preocupación y cuánto ha subido, porque esa subida de precio es una alerta. Bueno, dice esta nota del 18 de junio del 2024 de Alberto René Zárate del portal Asociación Peruana de Agentes Marítimos. Puerto de Chancay, ¿cuánto ha subido el metro cuadrado y cuáles son las oportunidades inmobiliarias? Con el próximo inicio de operaciones, la expectativa sobre el desarrollo inmobiliario en Chancay y las zonas aledañas al puerto se ha incrementado. ¿Qué proyecciones hay? La pequeña ciudad costera de Chancay, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Lima, está en el umbral de una transformación significativa con el próximo inicio de operaciones del puerto de Chancay. El proyecto a cargo de Cosco Shipping está atrayendo la atención de los inversionistas nacionales e internacionales, quienes ven en Chancay un punto estratégico para el comercio y un potencial epicentro de desarrollo inmobiliario. Desde el inicio de las obras en el 2016, el precio de metro cuadrado ha ido subiendo, impulsando en parte por proyecciones que anticipan un aumento de la demanda de vivienda hasta 5 veces más que el nivel actual. Yo creo que se quedaron cortos, que el nivel de vivienda va a ser más alto, el de hotelería, restaurantes y además el de bodegaje, el de bodegas, el de parques industriales. Tienen un parque industrial proyectado, pero siempre va a surgir pequeños micro parques y otros servicios. Entonces hay que estar preparado para eso. Los amigos que
que ya tienen sus propiedades en Chancay o se dedican a la hotelería, que es un rubro que a mí me interesa por las áreas que desarrollo, tienen que estar pensando ya en ampliar, en hacer algunas mejoras. Tal vez eran hoteles que se dedicaban a un pequeño desarrollo turístico y hoy día van a tener que ser hoteles para trabajadores. Uno ve los aviones y cree que son puros turistas y los que se mueven son más personas que trabajan que turistas. Entonces sigamos viendo lo que dice el portal. El portal dice que, como habíamos dicho, la pequeña ciudad costera de Chancay, ubicada a unos 80 kilómetros, va a crecer. El proyecto a cargo de Cosco Shipping está atrayendo la atención de inversionistas, lo vimos. Desde el inicio de la obra del 2016, el precio de metro cuadrado ha aumentado. En conversación con Gestión, Juan Álvarez, alcalde de Chancay, indicó que cerca de 352 kilómetros cuadrados, es decir, el 40% del área total del distrito, está urbanizado y es de uso agrícola. Desde el inicio de la construcción del puerto, la variación ha ido escalando en la ciudad, especialmente en las zonas más cercanas al terminal marítimo. Actualmente tenemos un 60% del territorio que aún está libre para inversiones, pero no se puede tener nada concreto hasta tener plan de desarrollo urbano. Ah, tenemos un problema. Eso tiene que ser, me explican ustedes, porque la terminología puede ser similar, pero no sé el concepto técnico. El plan de desarrollo urbano podría ser similar a lo que decimos nosotros en Chile, que es la planificación urbana vinculada al plan de desarrollo comunal. Esto implica que se distribuyen zonas dentro del territorio que solo van a servir para construcción de vivienda, otras zonas que solo van a servir para la construcción industrial, otras zonas que van a tener cierto nivel de construcción en altura y zonas protegidas por temas indígenas. Recuerden que yo estoy en Temuco, a 680 kilómetros de Santiago, y mi zona es principalmente mapuche, ¿cierto? Es la región de la Araucanía, por eso se llama así. Y por lo tanto hay zonas protegidas y zonas agrícolas, porque también hay importancia de proteger ciertas zonas, sumado a la protección de humedales, ríos, cuencas especiales o a zonas donde no se pueden construir porque pueden ser lugares que puedan ser perjudicados por lluvias, derrumbe y cosas así. Entonces, si no está concluido el plan de desarrollo urbano, se está demorando todo porque el inversor no sabe si este terreno que voy a comprar va a quedar dentro de la zona urbana o zona rural. Si queda dentro de la zona urbana, tendrá ciertos límites. La división de los terrenos tiene que ser más chiquitita. ¿A qué me refiero yo con esto? Se me notan mucho los chilenos cuando digo chiquitito. Porque cuando tú estás en el terreno rural, lo lógico es que la unidad de división de la tierra sea mayor a la urbana. Porque tú cuando divides la zona en zonas rurales, principalmente piensas en lo agrícola. Y por lo tanto, con media hectárea poco puedes hacer. Salvo que sea holandés, ¿cierto? O suizo, que hacen tanto en tan poquito. O los neozelandeses. Y por lo tanto uno piensa en media hectárea, una hectárea sería la unidad mínima de división. Si estoy en la ciudad, no necesito tantos metros para instalar un edificio, por ejemplo, o instalar un pequeño comercio. Entonces se van dividiendo las zonas. Entonces es importante tener clarificado hasta dónde llega el límite urbano. Y qué es lo que voy a poder hacer. Y dependiendo de las normativas urbanísticas y medioambientales, qué es lo que puedo construir y cuáles son los requerimientos. Si voy a hacer una planta que necesita agua o va a usar mucho agua en su proceso, tendré que tener una planta de tratamiento, tendré que tener cablerío en altura en algunos casos, tendré que tener zonas de aparcamiento, estacionamiento de vehículos. Hay harto que ver. Entonces como que ahí va muy avanzado el puerto y muy atrasado otras cosas que puede perjudicar el nivel de inversiones. Sigamos viendo. Variación de precios. El burgomaestre recuerda que antes del anuncio de la construcción del puerto de Chancay, dejen marcárselo acá, estoy leyendo esto. Recuerda que el anuncio de la construcción del megapuerto, los terrenos periurbanos, o sea, cercanos a la zona urbana, tenían un costo de $2 por metro cuadrado. Hoy era económico. Actualmente el precio en esa zona es de $35. Esto no señala la envergadura. Se los voy a tratar de ampliar para que puedan ustedes verlo mejor en la pantalla, porque a veces me dicen, se ve muy chiquito, especialmente cuando lo vemos en celular. Miren, ahí está. Dice, variación de precios. El burgomaestre recuerda que antes del anuncio de la construcción del megapuerto, los terrenos periurbanos tenían un costo de $2 por metro cuadrado. Actualmente, el precio en esta zona ronda los $35. Imagínense lo que incrementó. Hace 15 años atrás podíamos encontrar terrenos de $1 el metro cuadrado. Oye, más de algún amigo que alguna vez fue a Chancay, no sé, a visitar un familiar o a ver cómo estaba, le ofrecieron un terreno. Y dice, mira, aquí tenemos media hectárea, una hectárea, ¿y cuánto te sale? No, es poquito, son $100, $200, $500.
Y él dijo, no, pero ¿para qué van a comprar un terreno en Chancay? ¿Qué van a usar este terreno? ¿En qué lo van a...? No, no vale la pena. Y hoy día se tiene que estar dando con una piedra en el pecho porque se acordó que le vendieron ese terreno en 500 y llamó. ¿Sabe? Disculpe, yo soy tal persona que visité allá y usted me ofreció esto. ¿En cuánto lo tiene ahora? En $50.000. Pero ¿cómo serán $500.000 hace unos 10 años atrás? Sí, señor, pero yo quedo muy cerquita del parque industrial o muy cerquita del puerto. Así que, si no tiene la plata, sigamos conversando. Como diríamos en Chile, cooperó. No fue en el momento en que debía ser. ¿Eh? Así pasa con las inversiones y hay gente que tiene muy buen olfato o tiene muy buenos contactos. Es decir, el valor del metro cuadrado en la zona perurbana ha aumentado 1.650% aproximadamente. Ahora el precio del suelo se va encareciendo mientras más cerca esté del puerto, asegura Álvarez. Según Cecilia Lecaros, directora ejecutiva de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario ADI, actualmente Chancay tiene una diversidad de precios que son resultado básicamente de la especulación ante la falta de un plan de desarrollo urbano. Ven, si eso es lo que va a suceder, se tienen que poner las pilas, porque efectivamente van a haber problemas con esto y principalmente los principales afectados al principio son los que viven ahí. Aquellos que tienen una propiedad, nacieron ahí, tienen un lado afectivo con su vivienda y quieren morir en ese lugar y se van a ver invadidos por los precios y por la gente que le va a decir, señor, ¿cuánto quiere por su terreno? No, yo no lo vendo. Pero si usted lo vendería, no, es que usted nunca me va a pagar, eh, no sé, 15 millones de soles. Si yo le doy 50. ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno contra esa oferta? O peor que eso, señor, no me venda, pero yo le voy a poner 2 torres al lado o 2 bodegas y usted con el ruido y todo después me va a querer entregar el terreno al precio que yo quiera. Es terrible la situación. Yo aprendí hace mucho tiempo que la casa habitación, el departamento donde uno vive, uno no tiene que encariñarse con ellos. Que la familia es el grupo humano que lo conforma. Y lo ideal es que uno vaya a cualquier lugar a poder vivir con ellos porque cuando uno está en un lugar, como el lugar donde yo estoy, que yo creo que no voy a estar más de 10 años porque ya comenzaron a hacer edificios, y qué voy a hacer yo si me instalan 2 torres y uno no vende, no queda otra que vender. Y tratar de llegar a un lugar con las mismas características. Uno puede tener mucho apego, cierto afectivo. En esta casa yo estudié, me crié como niño, se crearon mis padres, los vi fallecer en la habitación, tuve mis penas o mis alegrías y no me quiero ir de aquí, pero es terrible el desarrollo inmobiliario cuando trata de apoderarse de algún lugar donde una persona quiere estar y a veces uno dice, no, no hay que pensar un poquito en el futuro. Bueno, cada uno me podría decir cuál es su opinión. ¿Tiene precio tu propiedad donde tú te criaste? O uno te tiene que aprovechar la oportunidad porque puede ser la única vez en su vida que haber una cantidad de dinero. Pero también tiene que pensar si ese dinero va a servir para vivir en un lugar de las mismas características o va a ser mal invertido. Ya. Pero la cosa es que tenemos que regular el plan de desarrollo urbano. Ahí estaría para la casa. Es importante precisar que todo lo que está junto al puerto de Chancay es propiedad del consorcio de empresas chinas a cargo del proyecto. Saliendo de esta zona podemos encontrar que el metro cuadrado, estoy acá, asciende a los 4.800 soles y en un lugar un poco más alejado podemos encontrar precios de 3.700 soles y va bajando hasta llegar a los 1.500 soles el metro cuadrado. Por su parte, el CEO de Vea Más Consultoría sostiene que los terrenos urbanos han duplicado su precio al 2016. Los lotes urbanos tenían un precio medio entre $600, $700 por metro cuadrado y tras el anuncio del proyecto de Chancay está creciendo a 1.300 y 1.400 dólares. Soles había dicho, son dólares. Y las proyecciones. Según Valverde, la oferta inmobiliaria en la misma ciudad de Chancay es escasa y la mayoría de lotes que están en venta están más cerca de la ciudad de Huaral. Si bien la subida de precio de los terrenos en la ciudad es inminente, el sinceramiento de cifras se dará cuando se definan los usos alrededor del eje Huaral-Chancay. Se estima que la demanda de vivienda que va a generar el puerto abarca 5 veces el espacio urbano que hoy en día ocupa el pueblo de Chancay. O sea, esto es brutal. O sea, Chancay, la localidad, va a crecer 5 veces. Hay que pensar de que, si yo fuera candidato a alcalde por Chancay, supongo que un municipio, ¿cierto? Estaría preocupado porque podré soportar con mis recursos humanos o infraestructura la cantidad de personas. Al tiro yo pienso en algo porque es lo que piensa uno cuando es de clase media y ve una casa grande. ¿Quién limpia esto? ¿Cierto? Eso es muy de clase media. Cuando uno ve esas mansiones, uno ya pensando, ¿y quién limpiará esto? Claro, porque la gente que tiene recursos no se pregunta eso. No se pregunta quién lo limpia. Ni siquiera sabe si se limpia, porque se lo limpiarán porque él puede pagar. Nosotros, señores de clase media, pensamos que hay que limpiar eso, cerrar las ventanas, cortar el pasto. Entonces, si yo fuera alcalde de Chancay, estaría pensando, ¿cómo voy a retirar la basura de esta ciudad 5 veces si ya tengo problemas? ¿Cómo voy a pavimentar todo esto?
No sé si los colegios son municipalizados, están vinculados al municipio, o los servicios de salud, algunos de primera reacción, ¿cierto? Los que atienden en niveles no complejos. Voy a tener que establecer más. Las policías, qué complejidad. Nosotros lo vivimos por la pandemia en Chile. Hay zonas en el sur que fueron muy atractivas para los santiaguinos porque podían comprar un terreno y tener jardines, estar cerca y no tener tanto problema de aglomeración e inseguridad, pero hay ciudades donde eran de 15.000 habitantes que pasaron a tener 30.000. Qué problemático esto. Pero bueno, hay que resolverlo porque se va a producir, no queda otra. Sigamos viendo. Oye, disculpen que me alargue, pero es una reacción. Pero ya hemos visto que en otras ciudades que al menos 10 viviendas nuevas pertenecen a propuestas formales. Por su parte, la presidenta de ADI adelanta que las primeras inversiones inmobiliarias serán de uso industrial como los almacenes. Desde el inicio del año pasado, Lecaros asegura que se ha incrementado la demanda por terrenos de almacenaje, bodegas. En este caso, estaríamos hablando de predios de mayor a 5 hectáreas porque se trata de containers. Este tipo de desarrollo de uso industrial se daría en la zona más cercana al puerto, ya que es un punto crucial de comercialización marítima. Cuando lleguen las embarcaciones y bajan los containers, tienen que esperar para el aduanaje o pasar por ser comercializados. Claro, porque no es llegar y bajar y llevárselos, pues tienen que estar en algún lugar. Entonces la distancia y el tiempo entre el almacén y el puerto son fundamentales. Todos los especialistas en desarrollo inmobiliario y el alcalde de Chancay hacen hincapié en tener listo el plan de desarrollo urbano, lo antes posible. Mientras no exista este marco que defina los sectores y los usos del territorio, la especulación va a seguir dominando el mercado y las inmobiliarias y empresas formales van a retrasar su inversión. Hay un gran potencial comercial, también hay varias empresas mexicanas y colombianas interesadas en invertir, sin embargo es necesario que se definan los sectores para un desarrollo urbano adecuado. Entonces, esa es la problemática que tiene el puerto. Ya sabemos que el plan de desarrollo urbano, que yo decía que era el plan de desarrollo comunal, diríamos en Chile, tiene que concluirse para que podamos saber que si ese terreno en ese lugar se va a ocupar para qué, para que no haya especulación, porque pueden estar comprando en distintos lugares. Aquí se va a instalar la carretera, aquí va a ser industrial y vamos a comprar los terrenos y sucede que después lo compran en otro lado. Tengan la certeza que los que hacen esas inversiones saben dónde va a ser. Nosotros no sabemos. Y también para saber efectivamente de aquellos que quieran ir a trabajar, que tengan aspiraciones de desarrollar algún emprendimiento, algún área, puedan ir. Me imagino que el área de hotelería, restaurantes, servicios, los colegios, ¿cierto? El área de salud. Y los que quieran desarrollarse en el área de negocios, ¿cierto? Vinculados al puerto. Así que eso es lo que va a suceder en Chancay. Pero yo les quería mostrar un proyecto, ¿cierto? Porque la idea de la reacción era pensar, oye, yo me voy a ir a Chancay. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y qué sucede con estos proyectos? Veamos uno que nos ha auspiciado el canal. Lo dejo al tiro porque si no he puesto interno después me dice, ¿usted recibe un auspicio? No recibe un auspicio. Es para que lo podamos observar. Veamos. Bueno, y reitero, no es un auspicio, pero fue la página que encontré como más clara. Esto es de ciudadelpacifico.com, que está ofreciendo desde 14.700 soles, entiendo yo, a 15 minutos del puerto, del megapuerto Chancay. Ven que yo voy a trabajar en el puerto, supongamos. Mira, estoy muy cerca. Y es la Ciudadela del Pacífico. Se las voy a compartir para que los que no han visto esto vean cómo está el desarrollo. Y ahí se ven las casas y el puerto. Si lo atractivo es el puerto. Esto está en ciudadeladelpacifico.com, que es una empresa que no auspicia acá. Y es un innovador proyecto urbano que combina áreas residencial y comerciales ubicadas a solo minutos del megapuerto. Ofrecemos lotes de 90 metros cuadrados, proporcionando opciones para diversas necesidades. Este desarrollo ofrece una ubicación privilegiada para quienes buscan crecimiento y comodidad en un entorno seguro y vibrante, con la proximidad, atractivos turísticos y el aumento de la demanda de viviendas debido al megapuerto. Ciudadela del Pacífico es una oportunidad inigualable para invertir y prosperar. Oye, así que si me ven lo de Ciudadela del Pacífico, conversemos. Llámenme. Pero me gustó, está bien informado, así tiene que publicitarse esto, ¿cierto? Potenciar de que estamos cerca de qué? Estamos cerca del puerto. Venga para acá. Y ven la ubicación ustedes, donde estarían ellos, que efectivamente, no sé si están dentro del radio del plan de desarrollo urbano, ¿cierto? Pero ahí estaría la Ciudadela. Y dice que está cerca del megapuerto, de la Panamericana Norte, la carretera Guaral-Chancay y la zona industrial. ¿Ven? Esas son las vías. La vía de los emprendedores, Chancay Park, vamos a hacer una reacción sobre eso, los atractivos turísticos, las navieras. Y la distribución de los lotes, ¿ya? Lotes separados, lotes residenciales, lotes vendidos, lotes comerciales. Lotes vendidos hay poquitos, mira, hay un poquito azul, todavía queda. Esta es la primera etapa. Y ahí pueden ver ustedes cómo va a ser esto. Mira, tiene un bulevar. ¿Qué más hay? A ver. Cancha de fútbol. Zona de picnic. Zona de descanso. Juegos. ¿Cierto? Es un ejercicio. Y el pórtico de ingreso. Oye, qué lindo diseño. Saludo al arquitecto. Se pasó. Muy bonito. Y también ciclovías y para caminar. Y un bulevar.
Así que eso tendríamos como oferta. Y es por pre-lanzamiento, ¿eh? Mira, estamos aquí. Antes adquieres tu lote por 14.700 soles, inicial del 50% y financia hasta un año, sin intereses, 13.500 solo por hoy. Ya están limpiando el terreno y la apertura de la vía. Separa tu lote. Llama ya. Ay, te llevan en bus. Oye, pero felicitaciones. Así se hacen estos negocios, ¿eh? Uno no tiene auto, no sabe dónde ir. Súbete al bus, te llama Ciudadela. Te darán cóctel, ¿o no? Porque hay uno entre pisco sour y pisco sour. Uno ahí, ya, firma. ¿Dónde firmo? ¿Eh? Y ahí tiene la Ciudadela. Bueno, y esto es lo que está sucediendo, por cierto, es para que sepan ustedes que el desarrollo no solo es del puerto, de la logística, sino también inmobiliario. Y ojo con esto, la especulación. ¿Eh? Fuerza para los que están decidiendo si venden o no su propiedad, no caigan en malas manos, esperen nunca tanto, porque después ya pueden bajar, ¿cierto? Se pueden estar rodeados de algunas obras industriales que los van a obligar a vender más barato. Así que espero que les haya gustado la reacción. Bueno, y con la publicidad de Ciudadela del Pacífico, que no financia este canal, sino que la elegimos al azar porque era una buena información que había con respecto al desarrollo inmobiliario que va a tener la cercanía de Chancay. Quería resolver esta duda de los que me preguntaban algunos amigos, oye, soy extranjero, quiero ir a vivir a Chancay porque quiero desarrollarme en este gran proyecto que tú hablas tanto. Sí, hay un desarrollo inmobiliario, ya vimos cuáles son las problemáticas que hay, porque el plan de desarrollo urbano no está concluido, no sabemos cuáles van a ser las zonas industrializadas o no. Subieron los precios, mucho, se dieron cuenta que subieron una barbaridad, pero todavía hay grandes ofertas. Entonces, para los que quieran ver y seguir su futuro profesional, mejorar su situación, o están con la preocupación si vendo o no el terreno que estoy, hasta cuándo puedo esperar, ya saben, esta es una de las sinergias positivas inmobiliarias, ¿cierto?, que va a desarrollar esta zona y espero yo en algún momento poder ver tanto ese desarrollo como ir a ver como, oye, yo hablaba de esto y eran unos terrenos que están construyendo y la Ciudadela del Pacífico, que era el ejemplo que usamos, ya es una ciudad. Y miren cómo está el puerto. Espero que les hayan gustado mis reacciones. Soy Edgardo Lovera. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden comentar. Que estén bien.